El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó el análisis de diversas disposiciones de la Constitución Política y de la Ley Electoral, ambas del Estado de Nuevo León. En esta sesión, el Pleno invalidó el artículo 144, párrafo 6 de la Ley Electoral, el cual restringía las acciones afirmativas a aquellas contenidas en la ley, lo cual limitaba de manera innecesaria el principio de igualdad. Esta propuesta de invalidez es así porque el deber constitucional de tutelar la igualdad está impuesto a todas las autoridades sin reserva alguna, así como a adoptar las medidas que estén a su alcance, tanto por separado como coordinadamente para combatir toda clase de discriminación. En consecuencia, si la regla impugnada limita esta posibilidad constitucionalmente asegurada, se concluye que es inconstitucional, de ahí que lo procedente sea declarar su invalidez. El Pleno también invalidó los artículos 207, fracción tercera, y 218, fracción decimoprimera, en las porciones normativas referidas a partidos políticos, instituciones públicas o privadas, donde se prohibía a los aspirantes registrados y candidatos independientes recurrir a ofensas, difamación o calumnias en contra de esas instituciones, lo cual limitaba la libertad de expresión, al no gozar dichos sujetos de esa protección constitucional. El Pleno validó los artículos 144 bis 2 y 144 bis 3, donde se prevén acciones afirmativas para jóvenes y para la comunidad LGBTIQ+. Determinó que estas medidas son constitucionales porque no existe un mandato expreso que obliga al legislador local a establecer un mecanismo concreto de acción positiva para que en la postulación de personas jóvenes se tengan que integrar fórmulas con ambos candidatos menores de 35 años y además porque no observó que la medida otorgada a las personas de la comunidad LGBTIQ+ sea ineficaz. El Pleno vinculó al Congreso local para que antes de que se verifique el plazo exigido constitucionalmente para emitir las reglas en materia electoral aplicables para el proceso electoral 2023-2024 en la entidad, previo desarrollo de las respectivas consultas indígena y afromexicana, legisle respecto a los derechos políticos de dichas comunidades, en particular sobre las candidaturas a diputaciones y ayuntamientos. Respecto al tema de consulta, como adelanté cuando votamos el apartado correspondiente, se propone que la declaratoria de invalidez se postergue hasta antes de que se verifique el plazo exigido constitucionalmente para emitir las reglas en materia electoral aplicables para el proceso electoral 2023-2024 de la entidad, con el objeto de que el Congreso de Nuevo León consulte a los pueblos y comunidades indígenas y dentro del mismo plazo emita la legislación respecto de sus derechos políticos en el entendido de que la consulta tendrá un carácter abierto. En la misma sesión, en otro asunto, el Pleno validó los artículos 15, fracción decimoprimera, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, 55, fracción segunda, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y 26, fracción séptima, del Código de la Administración Pública, todos ordenamientos del Estado de Yucatán. Esos preceptos prevén el requisito de no ser persona deudora alimentaria morosa para acceder a los cargos de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, titular de las dependencias o entidades que integran la administración pública de ese Estado, así como para ser postulado a una candidatura independiente. Se concluye que la medida legislativa, conforme a su ingeniería, está construida con el objeto no necesariamente de impedir que el deudor alimentario moroso pueda acceder a cargos públicos bajo alguna circunstancia, ya que consiste simplemente en un medio para que quien aspire a ocupar determinado cargo público se encuentre al corriente en sus obligaciones alimentarias, concientizando a todos aquellos que se vean involucrados con una situación de esta naturaleza a cumplir con sus deberes fundamentales. Por tanto, es mayor el beneficio de proteger y garantizar el derecho de los alimentos que el perjuicio que en su caso pudiera generar la hipótesis combatida en la esfera de derechos del deudor alimentario moroso al no poder acceder a un cargo público en que se sirve a la sociedad hasta en tanto cubra una deuda alimentaria.
El Pleno reiteró su criterio en el sentido de que el requisito impugnado tiene una finalidad constitucionalmente válida, pues considera como propósito la protección transversal del derecho fundamental a recibir alimentos, además de que está vinculado con el fin que persigue, en tanto incentiva el cumplimiento de la obligación alimentaria. Poder Informativo, José de Jesús Cruz y Baja.